¿No? ¿Se escucha? Aló, ahora sí, muy bien. Disculpen chicos, de verdad la tardanza. Bueno, la doctora me pidió para hacer el cambio, me tocaba en la segunda parte. Vamos a hacerlo rápido por el hecho de que también están cansados y por el hecho también de que muchos de lo que vamos a conversar ahora son temas que ustedes ya los han visto en lo que son las prácticas, ¿no? El técnico operatorio. Entonces yo me imagino que ya están bien familiarizados con todos los términos, con la mayoría de términos que vayamos a mencionar ahora. ¿Está bien el volumen o está muy fuerte? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Me avisas? Si tienen alguna duda, levanta la mano. En todo caso, mejor para hacerlo un poquito más interactivo, para no aburrirnos mucho. Aquí está. Esto es toda la parte que vamos a tocar ahora. Entonces, equipo de laparoscopía igual a torre de laparoscopía. ¿Ya chicos? Acuérdense, la torre de laparoscopía y todos los segmentos, todas las partes que se han visto en la práctica, ¿ya? Obviamente tienen que estar todos presentes para poder nosotros realizar la cirugía laparoscópica. Si falta alguno o fallara alguno, obviamente hace que se demore en empezar el procedimiento o no se puede, incluso se tiene que suspender la cirugía laparoscópica. Esas son todas las partes o segmentos, ustedes ya lo han visto y de repente en la parte, cuando han ido al hospital también lo han podido visualizar. Tenemos el monitor en la pantalla, tenemos la fuente de luz, la que nos va a dar, su mismo nombre dice, la posibilidad de nosotros ver en la cavidad, la cámara de laparoscopía que está conectada a la óptica y el neumoinsuflador, ¿no? Que lo han visto también con bastante detenimiento en las prácticas. Acá lo único que nos faltaría es el tanque de CO2, ¿no? Entonces, el monitor que nosotros tenemos obviamente tiene que ser de una muy buena calidad, ¿no? Antes se hablaba de HD, ahora estamos hablando de 4K, ¿no? Actualmente la mejor calidad que nosotros tenemos en monitores son de 4K. El HD ya quedó incluso en el pasado. Los monitores o las pantallas es importante que esté siempre al frente del cirujano. A pesar de que siempre la persona que tiene que tener la prioridad de ver el monitor, igual los asistentes o los ayudantes que puedan estar al costado tienen que poder visualizar el monitor para poder ayudar de manera adecuada en la cirugía, ¿no? Lo que es el neumoinsuflador es el equipo que va a ir conectado por la parte de atrás a un tanque de CO2, ¿ya? Entonces, el tanque de CO2 tiene una manguera muy gruesa por la cual se conecta a este equipo y este equipo es el que va a regular la cantidad de CO2 que ingrese a la cavidad abdominal. Entonces acá tenemos varios parámetros, ¿no? Obviamente tenemos el botón de encendido apagado, tenemos la presión y acá cuando nos indica la presión quiere decir qué presión tiene el paciente en ese momento. El flujo quiere decir cuánto nosotros le estamos introduciendo de CO2 a la cavidad abdominal, ¿no? Y esta entrada es para poner el cable por donde va a salir el CO2 hacia la cavidad abdominal. Es lo mismo, solamente que otra marca, y este es el cable que les digo, o un Heber, el Heber del CO2, que va a ir conectado. En este caso, ustedes están viendo que está conectado a un trocar, ¿no? Que son los puertos de entrada. Entonces, esto es lo que acabo de explicarles. La presión intraabdominal, para nosotros decir que es una presión que va a evitar a que tengan complicaciones por dificultades de visualizar el cirujano y porque es un nivel adecuado para evitar complicaciones relacionadas a la parte hemodinámica, más o menos nosotros hablamos de 12 a 15 milímetros de mercurio. Y eso justamente se visualiza, ¿no? En las máquinas de neumoinsuflador. Cuando nosotros vemos una presión fuera de este rango, empieza a parpadear y lo otro es que empieza a sonar. Hay una alarma auditiva que nos avisa que la presión está fuera de este rango y que tenemos que revisar por qué motivo está alterada. Bueno, nosotros colocamos el CO2 justamente para realizar, ¿no? Para distender la cavidad y para poder nosotros visualizar. Teniendo en cuenta que cuando nosotros no tenemos aire o CO2 en la cavidad abdominal, obviamente todas las asas y todos los órganos están comprimidos. Entonces,
obviamente si nosotros entráramos a visualizar directamente, pues no vamos a ver nada, ¿no? Entonces, con la distensión de la cavidad abdominal con el CO2, nosotros podemos visualizar de manera adecuada los órganos, hacer una exploración y ver pues dónde está el problema para poder nosotros realizar la operación. Los modelos que nosotros tenemos de neuroinsufflador varían, pero la mayoría son parecidos y tienen las mismas características, ¿ya? Lo único que sí, pues como menciona acá, ¿no? Los diferentes modelos dependen de su capacidad de poder introducir el CO2, pero la mayoría más o menos va de 20 a 30 litros por minuto, ¿no? En verdad esto no es muy relevante, pero de todas maneras se lo quería mencionar. Lo que sí es importante que ustedes sepan es esta presión de acá, ¿ya? La presión, el rango adecuado para poder nosotros operar de 12 a 15 milímetros por mercurio, que eso sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Pregunta de examen. ¿Por qué usamos el CO2? Ustedes ya lo han escuchado y es algo muy sencillo de comprender, ¿no? El CO2 es mucho más difusible que el oxígeno. Obviamente no es combustible cuando nosotros utilizamos los instrumentos de electrocoagulación y es rápidamente eliminado por el cuerpo, ¿ya? Obviamente a través de los pulmones. Entonces, estos son los principales motivos por los cuales nosotros utilizamos el CO2, aparte que es más económico. Entonces, como les decía, ¿no? Para nosotros es muy importante tener una presión intraabdominal adecuada. ¿Por qué? Porque si nosotros ya nos sobrepasamos de este nivel, entonces empiezan a haber cambios ya que pueden alterar la hemodinámica del paciente. O sea, ya de por sí el anestesiólogo va viendo cambios en su monitor, ¿no? De por sí, nosotros cuando le ponemos el CO2 al paciente vamos a ver disminución en la compliance y aumento de la presión de la vía aérea, ¿no? Estamos extendiendo y a la parte también estamos elevando los diafragmas. El hecho de haber un aumento a nivel de la presión intraabdominal, también va a haber obviamente una disminución del retorno venoso por la vena cava inferior, y esto puede llegar a ocasionar una disminución o una caída en el gasto cardíaco. Ahora, el hecho de que disminuye también la presión de oxígeno va consecuentemente pues, a hacer que se aumente la concentración de CO2 a nivel arterial, ¿no? Provocándonos con la hipercapnia. Todos estos cambios ya el anestesiólogo tiene que estar pensando que los va a tener para poder actuar. Entonces, ya cuando nos vamos mucho más allá del nivel adecuado, incluso la hipercapnia te puede producir de por sí arritmias. Ahora, otro motivo por el cual se produce una arritmia, porque la bradicardia también se considera arritmia, es porque cuando uno distiende demasiado el peritoneo, o sea, a la hora de distender la cavidad abdominal, obviamente el peritoneo también se va a distender. Este estiramiento del peritoneo va a producir una bradicardia, que también se ve, pues, se visualiza en el monitor del anestesiólogo. Hay una complicación que es generalmente mencionada en la bibliografía, pero no es habitual, no es frecuente, ¿ya? ¿Qué pasa? Es que se produce una embolia gaseosa. Ahora, esta embolia gaseosa da síntomas muy parecidos a otros diagnósticos, entonces es muy difícil también de diagnosticar, ¿ya? ¿Por qué? Porque te puede causar taquicardia, te puede causar hipotensión, alteraciones neurológicas, lo cual puede causarte otros problemas. Entonces es raro, es difícil de diagnosticar, pero felizmente es raro que suceda. En cuanto a la fuente de luz, es lo que nosotros vamos a tener, es como si nosotros prendiéramos y se prendiera el switch del cuarto, ¿no? O sea, nosotros vamos a obtener la luz, obviamente que va a ir a través de una fuente, que ahorita les voy a mencionar. El tipo de fuente de luz es diferente, ¿ya? Algunas obviamente son de diferente calidad, unas son de una calidad más blanca, otras son las más antiguas, por así decirlo, son ligeramente más amarillas, pero actualmente son más blancas, ¿ya? Obviamente hay las que tienen menor consumo de energía y también hay las que nos van a durar más tiempo, ¿no? De todas estas, obviamente las que nosotros consideramos de mejor calidad son las LED, que antes pues lo que se utilizaba era la luz halógena o la luz de xenón. Entonces, nosotros tenemos esta fuente de luz que les he mostrado y la luz va a ir a través de esta fibra óptica, ¿no?
que es, en términos generales, le podríamos decir que es una manguera, pero su nombre técnico es fibra óptica. Esta fibra óptica, por esta parte de acá, se conecta a la fuente de luz, ¿ya? Y a través de sus fibras ópticas es que va a transmitir la luz hacia acá, y esto se va a conectar a la óptica para poder introducir a la cavidad abdominal, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, la luz o la calidad de la luz es luz fría, entre comillas, cuando nosotros dejamos esta parte de acá sin proteger, o lo dejamos mucho tiempo encima del campo operatorio, no sé si les ha pasado o sus cirujanos le han comentado, se quema el campo operatorio. O sea, a pesar de que en teoría es luz fría, esta parte de acá, si tú lo dejas prendido mucho tiempo, quema la superficie en donde está en contacto. Entonces, si ustedes lo van a conectar, lo último que tienen que hacer es prender el switch para poder evitar este tipo de quemaduras. Es lo que les decía, la fibra óptica es el cable que les acabo de mencionar, que es por donde se transmite la luz, ¿no? Esta fibra óptica, obviamente, por tener este tipo de material, hay que tener bastante cuidado con los movimientos o con la manipulación de este tipo de material, porque son bastante frágiles y se pueden malograr rápidamente, ¿no? Ahora, ese cable de fibra óptica se va a conectar junto con la cámara a la óptica, ¿no? Esta es la óptica y esta va a ser nuestra entrada. Eso es lo que va a introducirse en la cavidad abdominal para nosotros poder visualizar las imágenes, ¿no? Ustedes también seguramente lo han visto. Nosotros tenemos esta óptica que lo que va a hacer es ampliar la imagen que nosotros vemos, ¿no? Si ustedes han visto en sus prácticas de técnica operatoria o durante sus visitas a sala de operaciones, han visto que la imagen se ve mucho más grande cuando se ve en la pantalla de la laparoscopía. Cuando ustedes lo ven directamente, cavidad abdominal es diferente. Entonces, esta óptica o laparoscopio lo que hace es ampliar tu campo visual para nosotros poder identificar con mejor detenimiento las estructuras anatómicas. Esto del rango o del ángulo de visión es importante. Las ópticas antiguas, la mayoría, por no decir todas, tenían una angulación de 0. Pero si ustedes se dan cuenta, esta angulación, esta visión es limitada, porque solamente ve de manera directa y solamente no va a ver de manera ampliada. Si ustedes se dan cuenta y tienen una fibra, una óptica con angulación de 30 o más, la amplitud que te da o el espacio que ustedes van a poder ver ya no es tan limitado. Ustedes van a poder ver mucho mejor y van a poder llegar a lugares más estrechos que de repente se dificulta ver con la óptica de ángulo de 0 grados. Y actualmente la mayoría de cirujanos prefiere operar con la de 30 o con la de 45, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad, pero la mayoría de cirugías se opera con 30 grados. Esta ya es la otra parte de la torre, que es la cámara de video, ¿no? Esta es la cámara, obviamente también hay que tener cuidado con esta parte. Esta parte no está estéril, normalmente nosotros lo cubrimos con un mango, el mango obviamente está estéril, y esto lo vamos a conectar, ¿no? Lo conectamos a la óptica junto con la fibra óptica para nosotros poder introducir a la cavidad abdominal. Antes de introducir la óptica a la cavidad abdominal es que nosotros realizamos el foco y el blanqueo para poder configurar adecuadamente los colores para poder ver la nitidez con la cual nosotros vamos a entrar a la cavidad abdominal, ¿no? Es lo mismo que les comentaba. Lo del blanqueo, antes de entrar a la cavidad se visualiza bien si la nitidez está adecuada, pero el foco y el blanqueo, ¿no? O el white balance, que también se le conoce. Todo esto es la torre o equipo de laparoscopía. Entonces, si ustedes hablan de pinzas o de instrumental, eso ya es complementario, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener acá el instrumental de laparoscopía, ¿ya? El instrumental de laparoscopía es complementario a la torre de laparoscopía. O sea, igual los dos son indispensables para que nosotros podamos operar de manera laparoscópica. Pero el instrumental, como tal, se refiere pues al portagujas, al hook, a la tijera, al bipolar o al resto de pinzas, ¿no? Obviamente nosotros necesitamos saber cómo funcionan las pinzas o el instrumental
para nosotros poder utilizarlos de manera adecuada. Tenemos que saber en qué momentos vamos a necesitar qué pinza o qué instrumental para poder también avanzar de manera adecuada con la cirugía, ¿no? Si tú no utilizas una pinza correcta, obviamente o le vas a producir una lesión al paciente o te vas a demorar porque se te va a complicar, va a empezar a sangrar y después el tiempo operatorio es más largo, ¿no? Entonces tenemos diferentes instrumentales de la laparoscopía, hay desde los más básicos hasta los más especializados para diferentes tipos de cirugías complejas. ¿Ya? Ahora, otro instrumental que no les he mencionado que también son importantes son los trócares, ¿no? Los trócares y la aguja de Beres. Tenemos los trócares que son nuestra puerta de entrada a la cavidad abdominal, ¿no? Cuando nosotros hacemos las incisiones o las mini incisiones por donde nosotros vamos a introducir tanto la óptica como el instrumental, van a ser los trócares. Y como ustedes han visto, vienen de diferentes diámetros, de diferentes calibres, ¿ya? Hay trócares que son sencillos, que no tienen válvulas, o sea, que no tienen de repente el botón, que no tienen esos aditamentos que nos ayudan a evitar que se salga el CO2, y otros que tienen pues, todos los complementos adecuados, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Por ejemplo, estos trócares de acá no tienen pues de repente el globo para insuflar, o de repente no tienen el botón, ¿no? Pero también se utilizan en las cirugías. Los que vemos acá de metal incluso son los más antiguos que tenemos, y que estos sí se reesterilizaban incluso, ¿no? Ahora, lo único que sí nos preocupaba acá es que la punta, el punzón, era bien filudo, entonces era muy probable que nosotros utilizando esto era más el riesgo de poder complicar o tener complicaciones durante la operación. Pero hasta el momento algunos lugares utilizan este tipo de trócares. Entonces tenemos los trócares, los reutilizables y los descartables, que son los secos. Los más frecuentemente que utilizamos son los de diámetro de 10 milímetros y los de 5 milímetros. Generalmente el de 10 milímetros es para la óptica y para la clipadora, que también utilizamos el set clipadora, y los de 5 milímetros son para el instrumental. Ustedes han visto sus pinzas cuando las han podido manipular en el laboratorio de Endotrainer. Todas las pinzas son finitas, entonces son de 5 milímetros generalmente los trócares que utilizamos para este instrumento. Ahora, si uno pues por ahí se equivocó y le puso un trócar de 10 y necesitas utilizar un trócar de 5, tenemos estos reductores. Este reductor de calibre hace que puedas utilizar una pinza más delgada, evitando a que se fugue el CO2. Obviamente, cuando nosotros hablamos de un paciente pediátrico o un paciente bariátrico, la distancia o el largo de los trócares y del instrumental obviamente va a variar. Los trócares que nosotros hemos visto en la práctica y las pinzas que utilizamos en la práctica son para un paciente promedio, no un paciente adulto. O sea, si se dan cuenta ustedes, la parte del punzón es bien filuda, ¿ya? Pero normalmente cuando el cirujano introduce el trócar, tiene que tener un tope. Y generalmente el tope lo hace su dedo índice, así como ven ustedes, ¿no? Así como ustedes también han visto de repente en sala de operaciones, cuando el cirujano va a introducir un trócar, ya sea el descartable o el reutilizable, nosotros siempre ponemos el dedo índice como un tope, como un stop, para más o menos saber nosotros cuándo vamos a introducir. Y lo otro es que obviamente tu ayudante está con la cámara o con la óptica visualizando tu punto de ingreso, ¿no? O sea, eso es solamente una imagen para que vean cómo se introduce, pero no quiere decir porque lo va a introducir a ciegas. Esto ya es el segundo trócar y normalmente ya es bajo visión directa. La famosa aguja de Beres, nosotros la utilizamos cuando vamos a hacer el neumoperitoneo cerrado. Acuérdense, tenemos dos tipos de realización del neumoperitoneo, el cerrado y el abierto. Cuando nosotros utilizamos aguja de Beres, que es la aguja bien finita, se refiere al neumoperitoneo cerrado. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la incisión hasta la cavidad, solamente hemos incidido en la piel y a lo mucho el tejido cerebral subcutáneo. Se puede disecar con una Kelly, y una vez que ya estamos seguros de que estamos cerca de la cavidad, nosotros introducimos suavemente la aguja de Beres, igual también teniendo un stop para poder nosotros introducir la aguja de Beres. Y una vez que ya estamos seguros de que está en la cavidad, nosotros podemos recién insuflar el CO2. ¿Ya? Hay algunos cirujanos que sí le hacen la
conectan la aguja de Beres una vez que se ha introducido en la cavidad con una jeringa con agua para evitar, para saber si ya están en cavidad, ¿no? Si automáticamente empieza a caer, a gotear el agua, quiere decir que ya estamos en cavidad. Entonces eso nos da más seguridad para poder conectarlo al cable del CO2. Estas son las agujas de Beres, como ustedes han visto o bien ven, son bien finas. También las tenemos las reciclables o las esterilizables, que son las de arriba, las metálicas, y las descartables, que son las de plástico y son mucho más sencillas. A pesar de que su tamaño y su calibre parecen indefenso e inofensivo, ustedes de repente han escuchado que sí hay funciones hasta retroperitoneo de vasos grandes con la aguja de Beres. Entonces, tienen que tener en cuenta este tipo de complicación, ¿ya? Porque es una de las complicaciones que sí puede haber cuando el cirujano no tiene cuidado, ¿no? Sobre todo un paciente joven, un paciente delgado, que no tiene mucha grasa, mucho tejido graso, tejido adiposo. Entonces, si uno introduce sin cuidado, te puedes ir hasta el retroperitoneo y puedes lesionar aorta o vena cava. Y sí ha pasado. Entonces, el largo, la longitud de la aguja de Beres es de 12 centímetros. O sea, como ustedes ven, tranquilamente pueden llegar hasta el retroperitoneo. Ahora, como les vuelvo a repetir, ¿no? Si tenemos un paciente obeso, obviamente la longitud va a ser más larga, ¿no? Va a ser más corta cuando tenemos un paciente pediátrico. Esta es la aguja de Beres una vez ya introducida en la cavidad. Si ustedes se dan cuenta, el cirujano siempre tracciona la pared abdominal, normalmente con la misma mano o con una aguja o con una pinza de campo, una backhouse. Nosotros traccionamos el tejido, la piel, el tejido adiposo, justamente para evitar a que la aguja de Beres se vaya directamente y lesionemos algo. Siempre traccionamos hacia arriba, introducimos siquiera unos 3-4 centímetros primero, no introducimos de frente toda la aguja. Acá el doctor ya introdujo toda la aguja porque tiene la seguridad de que de repente está levantando bien y que o de repente está ligeramente girada la aguja, porque normalmente no introducimos todo. Si ustedes ven, estamos conectando ya la manguera del CO2. Ahora, a pesar de que ustedes le pongan un flujo bien alto, teniendo en cuenta que el calibre de esta aguja es bien delgada, no va a introducir pues tan rápido como una manguera conectada a un trocar. Obviamente el calibre es mucho mayor y ahí el CO2 distiende la cavidad mucho más rápido. Nosotros tenemos, mejor dicho, antes, cuando los cirujanos recién empezaron a operar cirugía laparoscópica, obviamente las contraindicaciones o las restricciones eran más, ¿no? Y eran generalmente pacientes que habían sido operados antes o que tenían problemas de síndrome de anciano. Pero con el advenimiento de las pinzas de mejor tecnología y también con la facilidad que poco a poco han adquirido los cirujanos para poder operar, entonces ya dejó de ser el paciente operado previamente o un síndrome de anciano, ya dejó de ser una contraindicación absoluta. Se considera una contraindicación relativa, ¿no? Dependiendo de cada caso, pero no necesariamente quiere decir que un paciente que esté operado antes no es candidato para cirugía laparoscópica. O sea, sí puede ir a cirugía laparoscópica, pero de todas maneras en estos casos sí se prefiere el neumoperitoneo abierto, porque vas a poder visualizar cómo está tu cavidad abdominal antes de introducir tu trocar o tu aguja de Beres a ciegas. Entonces, porque eso también tienen que tener en cuenta. Cuando nosotros colocamos la aguja de Beres, sí es a ciegas, pero no tenemos visión directa. Entonces, ¿cómo realizamos nosotros el neumoperitoneo abierto? A diferencia de colocación de la aguja de Beres, nosotros hacemos la incisión, obviamente transumbilical o supraumbilical, dependiendo de cómo el cirujano se sienta más cómodo. Hacemos la disección, disecamos con la que llegamos hasta peritoneo, y una vez que fraccionamos peritoneo con 2 pinzas con ayuda de nuestro asistente y hacemos una pequeña incisión con el bisturí. Nosotros una vez que hacemos la incisión con el bisturí ya vemos, estamos seguros de que estamos en cavidad. Ahí nosotros podemos introducir solamente el trocar sin cargar y sin punzón directamente a la cavidad abdominal. Ahí nosotros conectamos al cable o a la manguera del CO2 y realizamos el neumoperitoneo. Entonces ya estamos seguros de que estamos en cavidad, de que no hay adherencias en
Introducimos la óptica y ahí vemos qué tan dificultoso podría ser operar a este paciente que ha tenido operación previa. Muchos pacientes no tienen muchas adherencias y se permite realizar una cirugía, ¿no? A pesar de que han sido operados. Entonces, le vuelvo a repetir, eso ya no es una contraindicación absoluta. La longitud o el largo de los instrumentos, estamos hablando de un paciente adulto promedio, más o menos va de 34 a 36 centímetros, ¿ya? Entonces, esto es lo que les decía, varía. El paciente pediátrico obviamente va a ser una longitud menor, y en pacientes obesos que van para cirugía bariátrica, obesos mórbidos, obviamente las pinzas pues, son mucho más largas, ¿no? Lo que les mencionaba, el diámetro más utilizado es de 5 milímetros, ¿ya? Es el diámetro promedio y es el diámetro que ustedes han utilizado durante sus prácticas de anatomía. Entonces, nosotros tenemos acá ya lo que es el instrumental de la laparoscopía. El instrumental de la laparoscopía tiene tres partes importantes, ¿no? Tenemos el dispositivo de trabajo o el inserto, el tubo o la camisa, que es toda la parte larga, y el mango, que nosotros nos vamos a poder manipular o maniobrar el instrumento. Entonces, esta de acá es la punta o el inserto. Solamente nosotros vemos acá la parte metálica, ¿ya? Esta vaina o la camisa es la parte que nosotros vamos a poder visualizar. Pero si de repente han tenido oportunidad de ver a algún instrumentista o algún personal de enfermería desarmar la pinza, se habrán dado cuenta que esta parte de acá metálica se continúa toda la parte metálica hasta abajo. Y esto de acá, esta parte negra, es un revestimiento de la parte metálica. Y luego se conecta con el mango, que es lo que nosotros vamos a poder maniobrar, ¿no? Como les decía. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué creen ustedes de que esto de acá está cubierto, ¿no? ¿Por qué la parte metálica tendría que estar cubierta con este revestimiento de plástico? Exacto, porque como les han mencionado en las prácticas, nosotros tenemos acá, ¿no?, una conexión al cable de electrocoagulación. Entonces, si nosotros conectamos el cable de electrocoagulación, nuestra pinza ya puede servirnos como un instrumento para hacer coagulación. Y si nosotros tenemos de repente que quemar o electrocoagular solamente la parte que estamos trabajando, si no tuviéramos esto, o si esto estuviera con alguna parte que está rota o no está bien, entonces la corriente se va a transmitir no solamente a la punta, sino también se va a transmitir a alguna zona que esté expuesta, de repente al asa intestinal o de repente al pipro, ¿no? Lo que más nos preocuparía es que esté expuesto y que esté en contacto con un asa delgada o un asa gruesa, ¿no? Es por eso que siempre está aislado con esta parte, esta vaina o esta camisa, que es la parte del revestimiento negro, ¿no?, que cubre la parte metálica. Ahora tenemos el mango. Estos mangos acá, por ejemplo, son metálicos, estos son los reutilizables, y tenemos los mangos de plástico, como ustedes los han visto en las prácticas, esos son los descartables, ¿no? Tenemos mangos que tienen cremallera, así como este, que nos ayudan a sujetar el tejido y evitar pues, que se canse mucho nuestra mano cuando estamos traccionando un tejido. Y tenemos los otros que no tienen cremallera, que generalmente son para desecar o de repente para cortar, ¿no? Nosotros tenemos diferentes puntas o diferentes insertos, ¿no? Lo que tenemos acá son diferencias y cada una obviamente tiene un nombre diferente, ¿no? Las que nosotros más comúnmente utilizamos son pues, la Grasper, la que les he mencionado, la Grasper, y la que les he mostrado en la práctica, la tipo Maryland, que es esta de acá, es tipo curva, ¿no?, como si fuera una pequeña Kelly, ¿ya? Pero también tenemos otras, también tenemos unas que también se llaman Clinch, que son más blandas y que con esas podríamos nosotros manipular el asa intestinal, ¿no?, el asa delgada. Tenemos unas que son más traumáticas, hay unas Grasper que le llamamos Grasper dientes de cocodrilo, porque son pues, más gruesas, más duras, más toscas, pero nos ayudan a traccionar un tejido fino, un tejido grueso. Supongamos que es una colecistitis crónica reumatizada, ¿no?, y la vesícula, una pared fibrosada, entonces necesitamos una pinza gruesa que nos pueda ayudar a traccionar y que no se nos esté cayendo a cada rato la vesícula. Solamente en esto se diferencia, pero la función, o mejor dicho, la manera como nosotros sujetamos la pinza es la misma, ¿no?, a través del mango, y como ya les he enseñado en las prácticas, ¿no?,
suelto para poder nosotros maniobrar la perilla y tratar siempre de nosotros trabajar mirando a la pantalla para evitar problemas de contractura, problemas de motores, ¿no? Entonces, nosotros, aparte de las pinzas que son para poder traccionar el tejido, para poder disecar, también tenemos tijeras. Las tijeras sí nos ayudan a poder cortar tejido, también nosotros podemos cortar adherencias, de repente nos vemos algunas adherencias que están y vemos que no están vascularizadas, entonces podemos ir seccionando con la tijera. La tijera también nos ayuda a nosotros a cortar el hilo cuando nosotros estamos poniendo un nudo o cuando estamos poniendo un punto, ¿ya? La más común que está acá es la que hemos utilizado en las prácticas, esta es la más frecuente, es ligeramente curvada y las puntas o la parte de las ramas no son puntiagudas, son un poco romas, ¿ya? Esta es la más frecuente que nosotros utilizamos, ¿no? Es la que generalmente siempre va a estar esa elaboración de eso a disposición. Lo que nosotros no hemos podido utilizar en las prácticas es el hook, porque bueno, obviamente implica pues tener un electrocauterio en la mano, ¿no? Nosotros tenemos este aparato que es igual, miren, se dan cuenta, todo esto tiene que estar bien revestido, ¿ya? Aunque no lo crean, hay hospitales pues que de repente tienen esta parte que está rota, que está gastada, y sí ha pasado, ¿no? O sea, bueno, no les voy a decir en qué hospital, pero sí ha pasado. Entonces, todo eso tenemos nosotros que tener cuidado porque puede causar complicaciones en el paciente. Tenemos esta parte que no se ve muy bien, creo acá, pero es un gancho, ¿ya? Y de repente lo han visto con el doctor de práctica, es un gancho que, valga la redundancia, lo que nosotros hacemos es enganchar en el tejido que nosotros vamos a electrocoagular y vamos a ir avanzando, ¿no? O disecando por la parte donde estamos avanzando. Supongamos que estamos haciendo la colecistectomía, el mismo cirujano se tracciona el fondo de la vesícula, ve dónde está la separación del hígado con la vesícula y por ahí coloca el hook, que es este aparato de acá, y nosotros vamos coagulando. Ahora, si bien es cierto, esto de acá nosotros es fácilmente manipulable, no tenemos el botón del electrocauterio, pero a diferencia de eso tenemos un pedal. Entonces el cirujano, cada vez que aprieta el pedal, esto va funcionando para poder nosotros hacer la electrocoagulación, ¿no? Y ese mismo pedal nosotros lo utilizamos para las otras pinzas, como les menciono, cuando nosotros conectamos al cable de electrocoagulación, ¿ya? Esto acá parece que fuera de repente un poco anatómico, ¿no? No tiene pues la posibilidad de girar, o de repente usted dice no es recto, es un poco incómodo, pero una vez que ya el cirujano se acostumbra, poco a poco se le es más fácil de maniobrar, ¿no? Pero a pesar de eso, sí, siempre uno termina con la mano cansada, ¿no? Porque si se dan cuenta, es un aparato rígido. Estas son las diferentes puntas del hook, ¿ya? No son muy frecuentemente utilizadas, pero la más frecuente es esta. Ahora, tenemos estas que son como platillos, que nosotros a veces lo utilizamos para hacer hemostasia en el lecho quirúrgico, ¿no? Si tenemos un lecho vesicular, como les menciono de la vesícula porque es lo más frecuente que utilizamos. Tenemos un lecho vesicular y de repente está sangrando, entonces nosotros utilizamos este tipo de planchita para nosotros poder controlar el sangrado y poder evitar un sangrado pues, mayor, ¿no? La famosa cánula de aspiración y irrigación es otro instrumental que también es importante que esté durante el acto operatorio. No necesariamente vamos a esperar a que sangre el paciente o que de repente tenga alguna complicación para recién conectarlo. O sea, la cánula de aspiración y irrigación ya debería estar conectada desde que empieza la cirugía. ¿Para qué? Para nosotros justamente, si tenemos alguna complicación, actuar rápidamente. Y justamente una de las utilidades de esta cánula es cuando tenemos un sangrado y se mancha todo el campo operatorio, lo primero que nosotros tenemos que hacer es aspirar. Entonces, hasta que te armen el equipo, te pongan el cable, sigue sangrando el paciente. Y mientras más sangra, parece mentira, pero el lecho operatorio se mancha y ya no te permite ver adecuadamente la anatomía. Entonces, y obviamente, aparte que pues está sangrando el paciente. Es importante tener esto en cuenta y una vez que ya tienes tu equipo de aspiración y irrigación, le pides al instrumentista, te lo pasa, lo introduces a uno de los trocales y estás aspirando para poder visualizar.
Lo otro es que también tenemos por la misma cánula la posibilidad de irrigar cloruro. Entonces ya has aspirado, pero todavía no ves por dónde está sangrando, irrigas un poco de cloruro y ves, ¿no?, con detenimiento dónde está sangrando. Ahora, otra utilidad de la cánula de aspiración y irrigación es cuando tienes un paciente con una apendicitis complicada, con una peritonitis localizada, obviamente está toda la base del apéndice llena de pus. Entonces necesitamos la cánula, introduces tu cánula, aspiras todo el contenido purulento, te puedes irrigar en ese momento o de repente después de la apendicectomía, pero ya te permite ver bien dónde vas a poner tus nudos, dónde vas a anudar la base. Y esta es la famosa cánula de aspiración y irrigación, ¿no? Con el pasar de los años ya la mayoría de instrumentales, como ustedes han visto, ya son descartables. Antes todo, prácticamente todo, era reutilizable. Entonces tenemos esta cánula que tiene dos botones. Entonces, como ustedes se imaginarán, un botón cuando uno aprieta es para irrigar y el otro botón es para aspirar. Es así de simple. Y tiene dos mangueras, pues, ¿no? Una se conecta al cloruro y la otra se conecta al equipo de aspiración, así como una cirugía médica. La clipadora nosotros la más común la utilizamos con los clips de titanio durante una cirugía de vesícula, es lo más común, pero también tenemos las clipadoras para vasos, ya sea pues de repente una arteria pilórica, de repente una gastrociploica, ¿no?, o una arteria de mayor calibre que nosotros tengamos, o de repente está la esplénica, ¿no? Necesitamos poner un clip que nosotros sabemos que va a controlar, mejor dicho, vamos a ligar bien el vaso y vamos a evitar pues, que este vaso se abra o que de repente después tengamos un problema, ¿no? Como les vuelvo a decir, los más comunes utilizados son los de titanio, son los más que siempre va a haber en una cirugía, son los que se utilizan en la colecistectomía, que es una de las cirugías más comúnmente que se realizan por vía laparoscópica. Entonces, los clips de titanio vienen así, ¿ya? Vienen dos, bueno, están a punto, listos para cargar, por así decirlo, y lo que nosotros tenemos acá es la clipadora. Esta clipadora, así como el porta, es recto, ¿no? Es recto, es de metal, y nosotros tenemos acá una hojita en la cual la instrumentista ingresa a esta parte de los clips, lo carga, y ahí recién nos pasa el clip, la clipadora cargada. Si se dan cuenta, estos clips son pequeños, ¿no? Serán pues de 5 o 7 milímetros, entonces sí se podría utilizar en vasos, pero de menor calibre. Pero lo que más se utiliza es en el cístico y en la arteria cística. Nosotros tenemos otros clips, ¿ya?, que son los que tenemos acá, ¿ya?, de poliuretano. Estos clips tienen diferentes diámetros, diferentes calibres, ¿no? Vienen de 5 a 10 milímetros, de 10 a 15 o de 15 a más, justamente para nosotros clipar